Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa comparte conmigo, como siempre, nuestro comoderador y nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con este análisis del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que, como siempre decimos, nos hemos dejado acompañar por un libro que tiene exactamente el mismo título y que fue editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen. En el día de hoy tomamos un tema que el título del mismo, es una especie de capítulo dentro del libro, es Envelope and Public-Private, o sea, en la envoltura, diríamos, y los espacios públicos y privados. O sea, es la envoltura como esa frontera entre lo público y lo privado, aquello que nos divide de lo público y lo privado. Y para todos aquellos que nos están escuchando, que quizás el término de envoltura no les resulta familiar, nosotros los arquitectos llamamos envoltura a lo que es la piel exterior del edificio. Es como la envoltura de un paquete, por lo tanto, de un paquete de regalo. Por lo tanto, es esa piel exterior del edificio, esa pared exterior del edificio, lo que va a definir, lo que va a ser la frontera y la definición entre lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Y en el día de hoy nos vamos a dedicar a un escrito que un ensayo que fue redactado precisamente por el editor del libro. O sea que llegamos a algo escrito por Bernard Tschumi, que yo supongo que muchos de nuestros seguidores estarían esperando y preguntándose si Bernard Tschumi, además de haber editado el libro, si ha escrito algo. Ha escrito mucho, y es ciertamente una persona muy profunda en todos estos términos de arquitectura, y que ha reflexionado mucho sobre varios aspectos, y hoy nos trae una de sus reflexiones que llama vectores y envoltura, o vectors and envelopes, vectores y envolturas. Me voy a detener un momentito en el título, porque el título se refiere a mí me encanta esta postura de Bernard Tschumi, porque yo comparto con él esa aspiración, como yo digo, de desmitificar la arquitectura, de simplificar la arquitectura. Y él precisamente nos trae estos dos términos, que es una manera de organizar lo que es la actividad del arquitecto, o a lo que el arquitecto se debe de dedicar. Y él dice que todo edificio se puede definir por lo que son los vectores, que es básicamente todos aquellos aspectos de función, y la envoltura, que no necesita mucha explicación. Es la piel, como habíamos dicho anteriormente, la piel exterior del edificio, la manera en que este edificio
se presenta ante el público, cómo se aprecia desde el exterior. Y tengo que decir, y cómo esa selección de piel influye obviamente en el carácter del edificio hacia el exterior, pero influye también en la percepción y en la experiencia del edificio hacia el interior. Pero básicamente él dice, mira, básicamente los edificios se componen principalmente de estos dos factores que él denomina vector y envoltura. Los vectores se representan aquellos de nosotros que practicamos la profesión de arquitectura o la ingeniería o aquel que haya hecho cualquier diseño para su casa y demás. Los vectores se van a representar en todos aquellos dibujos que organizan las funciones. Mayormente se va a determinar en las decisiones sobre la organización de los espacios, la relación entre los espacios y la transición entre los espacios. O sea que son dibujos en planta ortogonales que son bastante comunes, aunque complejos a veces para poder manejar tantas variables. Mientras que lo que es la envoltura se va a poder definir en la fachada, ciertamente, cuando uno hace dibujo de fachada, pero sobre todo se va a poder definir en lo que son los cortes o las secciones, ¿verdad? Tanto las secciones generales como la sección de pared. Entonces, por ahí empieza su ensayo, aunque después continúa y evoluciona mucho más sobre otros aspectos, porque ciertamente Bernard Tschumi es una persona con la capacidad de evolucionar sobre estos temas teóricos. Sin más nada, te doy la oportunidad de que continúes con el tema y que sigamos construyendo el programa juntos. Adelante. Claro, no, gracias por esta oportunidad. Curiosamente, Bernard Tschumi viene siendo una persona con, digamos, con una inquietud de generar una arquitectura de provocación, ¿no? Entonces, yo creo que él es de estos varios arquitectos de la segunda mitad del siglo XX que tienen una práctica generosa, que uno podría decir que la práctica de Bernard Tschumi es una práctica teórica, ¿no? En vez de una práctica puramente profesional. Él construye arquitectura no solamente de edificios, pero también a través de texto e imágenes, ¿no? Así que gran parte de lo que se caracteriza a Bernard Tschumi es esta necesidad teórica, ¿no? De poder definir con nombre y apellido, ¿no? ¿Qué es arquitectura, ¿no? O cómo podemos reducir la arquitectura de una manera que podamos casi que llevarla a una ecuación, ¿verdad? Yo creo que cuando él escribe en este ensayo, él es bien específico, que sabes que, mira, los edificios en su forma más simple se pueden entender como vectores, ¿verdad? Y la envoltura, como bien menciona, ¿verdad? Pero curiosamente esto enfatiza una trilogía muy propia de él, que él lo llama Space, Movement and Events, ¿verdad? O eventos, espacio y movimiento, que de cierta manera es una contrarrespuesta, ¿no? A esta trilogía de Vitruvio, ¿no? Que es la Venustas, la Firmitas y la Utilitas, ¿no? La utilidad del edificio, la firmeza del mismo y la belleza, Y la ¿no? belleza. Es curioso que ambas trilogías son diametralmente opuestas, ¿no? Shumi apela más a una connotación de un espacio versus la condición de finales del siglo XX y claro, del siglo XXI sobre la noción del evento, ¿no? Que nosotros somos fuerzas que actuamos en el edificio y por ende el edificio mismo ya no puede ser esta construcción de fachada, ¿verdad? O organización pragmática de los espacios para albergar, ¿no? Ya el edificio tiene que estar activo. Por lo tanto, ya la condición del límite de la arquitectura es lo que está en cuestionamiento, ¿verdad? O al menos eso es lo que uno podría empezar a extrapolar del escrito. Yo no sé si tú coincides, porque ciertamente cuando uno está dibujando, por ejemplo, cuando uno traza la línea en el papel, uno se cuestiona, wow, si la arquitectura se trata sobre espacio, ¿hasta qué punto yo debo ser
responsable de crear el recinto, ¿no? De diferenciar la relación del exterior y el interior, ¿no? No sé si tú has tenido ese tipo de experiencia cuando vas a diseñar, pero ciertamente no sé si hay una posibilidad de resolver ese problema arquitectónico que tenemos hoy día. ¿Cómo reconciliamos el estatus del límite arquitectónico en el siglo XXI? Sí, los límites de la arquitectura o del objeto arquitectónico siempre han sido tema de discusión, porque es lo que establece cuál es la relación que nosotros como arquitectos aspiramos a que ese edificio tenga con su contexto. Por eso Right, a mí right. me parece tan acertado de parte de Schumi participar en este capítulo del, del libro que trata precisamente de la piel, de la envoltura del edificio, porque él es una persona que tiene la profundidad para hacerlo. Ujú. Cuál es esa relación que nosotros queremos entre el interior y el exterior y cómo nosotros logramos esa transición entre el exterior y el interior? Porque vamos a estar claros con todo, yo creo que debemos de aclarar esto con todos los que nos escuchan. Ujú. Siempre que vamos a participar de un edificio, vamos a participar desde el exterior. Vamos a tener Right. una transición de exterior a interior. O sea, Ujú. que es una condición que se da siempre, Right. siempre. Por eso es que tiene la importancia que tiene, porque los dos ambientes son completamente diferentes, Ujú. pero con cuánta agilidad y habilidad el arquitecto puede lograr que esa transición sea una experiencia de carácter placentero y porque los dos ambientes son contrastantes. Son Right, right. contrastantes siempre en todos los sentidos, en términos de temperatura, en términos de sonido, en términos de iluminación, en ocasiones en términos de clima. El edificio, no olvidemos que su principal obligación es ser un protector de nuestra fragilidad. O sea que una vez entramos al edificio, nosotros estamos protegidos. Y esas transiciones del exterior al interior, por ejemplo, en momentos de clima intenso, son unas transiciones bien dramáticas. Right. Y es importante el trabajar esa experiencia. Menciona Schumi que la relación entre lo que son los vectores, es decir, lo que es la función y lo que es la envoltura, tiene tres tipos, él dice, Right. y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Tiene Ujú. aquel que es indiferente, Ujú. aquel que es recíproco y Ujú. aquel que es conflictivo. Esas son Right. las tres relaciones que él identifica entre lo que es la función y lo que es la piel. Por indiferente, él dice que básicamente la piel no tiene que ver nada, ni reacciona en lo absoluto, ni le hace caso, ni se informa de lo Ujú. que pasa en el interior. Ujú. Ujú. Por recíproco, él dice todo lo contrario, todo está en su lugar. Yo Ujú. diría que esto aplicaría a form follows function, tú sabes, todo está en su lugar, todo responde a lo que está ocurriendo dentro, lo que está ocurriendo dentro controla la expresión del edificio. Ujú. Y por Ujú. conflictivo es más allá de la relación de indiferencia, es que ciertamente lo que Ujú. pasa dentro y lo que pasa afuera, y lo vimos en el programa anterior, puede llegar a ser no solamente indiferente, sino totalmente conflictivo. O sea, que el arquitecto aspire por una expresión exterior que Ujú. la impone a los Ujú. vectores, le impone a la función, y digo que lo vimos la vez anterior porque me parece que cuando estábamos hablando de los edificios de Frank Gehry con la charla anterior, Frank Gehry en algunas ocasiones sus pieles pueden Ujú. ser podríamos catalogarlas de conflictivas. Right. Pero nada, quería terminar mi participación sobre este tema en estas tres categorías, a ver qué nos puedes abundar sobre ellas.
No, fíjate, es que ahora que tú mencionas Frank Gehry, ¿tú no crees que también es algo, hay una indiferencia? Porque curiosamente la expresión de la piel o del límite, en el caso de Walt Disney Concert Hall, inclusive el Guggenheim en Bilbao, ciertamente apela más a tratar de expresar una idea que en este caso es una inquietud misma de Frank Gehry sobre el movimiento, ¿no? Que es un problema de representación. Cómo la arquitectura de finales del siglo XX y principios del siglo XXI puede adoptar la noción de movimiento, ¿verdad? Y no necesariamente fluido, movimiento fluido, no, no está sugerir movimiento. Am, ¿Tú no crees que eso también cae en la categoría de indiferencia? Porque es que, Claro, claro, déjame atender ese punto. La línea entre indiferencia y conflictividad es bien finita. Yo creo que la indiferencia es una manera de violencia, es right, el passive aggressive. right, En la indiferencia hay violencia, en la indiferencia hay conflicto. Lo que me parece a mí cuando veo algunos de los proyectos de Frank Gehry, ya que estamos tomando a Frank Gehry, podríamos tomar otro, es que va más allá de la indiferencia y va a la imposición right. a mí me parece en ocasiones, de una envoltura caprichosa, Bueno, meramente por la experiencia de la envoltura, ignorando completamente la actividad interior. O sea que no, es mucho más allá que una mera indiferencia, es una imposición que yo creo que yo lo catalogaría a veces como conflictivo. Hablábamos la vez pasada de que yo decía, me gustaría ver cómo son esas secciones o esos cortes ok. de los edificios de Frank Gehry, porque se crean espacios que yo creo que no tienen uso ninguno, y efectivamente pudimos constatarlo. Por eso yo creo que en el caso de Frank Gehry va un poco más allá de la indiferencia y llega a la conflictividad. No sé si tú opinas igual que yo. No, no, coincido. Es que a veces, tal vez Bernard Tschumi no lo explora en el escrito, pero él todavía no va a la parte cualitativa de cuál es el estatus de la envoltura, ¿verdad? Yo creo que tal vez por eso en la segunda parte del escrito él decide presentar dos precedentes particulares, ¿no? Para decir, bueno, esto es lo que me refiero con este límite que propongo, esta envoltura, y cuáles las nuevas dinámicas espaciales, ¿no? Que pueden caracterizar la arquitectura como un entremedio, ¿no? Por eso es que yo creo que la trilogía es sumamente importante, en donde el evento y el movimiento que somos nosotros, el cuerpo humano en el espacio, genera este nuevo espacio del siglo XXI, ¿no? Que yo creo que es algo que podemos explorar en la segunda mitad del programa. Sí, ¿tú crees que antes de pasar a la segunda mitad del programa, en estos últimos segundos que nos quedan, tú crees que las nuevas tecnologías disponibles para el diseño y para la Ujú, representación ujú. que han de alguna manera facilitado esta especie de, voy a catalogarlo y me disculpan el abuso del lenguaje, pero me viene a la mente el término, esta especie de borrachera por la forma? ¿Tú crees que estas nuevas tecnologías un poco han movido hacia una relación conflictiva entre la forma, entre la envoltura y la parte vectorial del edificio? O por lo menos han movido a muchos proyectos a la total indiferencia entre la envoltura y la parte vectorial, los factores vectoriales del edificio. ¿Tú crees que las tecnologías actuales nos han movido hacia eso? Bueno, la respuesta corta es sí. La respuesta larga, pues, puede ser un poco más extensa de los 20 minutos, pero yo sí te diría que al igual que la invención, por ejemplo, de técnicas de representación, como proyecciones ortogonales para generar plantas, secciones, elevaciones, ¿verdad? Utilizando el lápiz, ¿verdad? Influyeron muchísimo en el siglo XV para generar la arquitectura que conocemos como el Renacimiento. De igual manera, las introducciones de tecnologías como Computer Aided Design, Building Information Modeling y hoy día Artificial Intelligence condicionan cómo nosotros traducimos a nivel cognitivo la idea
a un espacio virtual y por lo tanto genera una desconexión de lo que podemos entender la arquitectura hoy día desde el paradigma digital, entre unos y ceros, entre vectores y superficies. Ciertamente las nuevas tecnologías nos permiten soñar en formas y modelar formas que con la tecnología anteriores no era tan fácil. Right, A mí me right. parece que permite unos sueños y unas modelaciones que en ocasiones ignoran o permiten avanzar y adelantar más en la forma, quedando o olvidándonos un poco de la parte vectorial del edificio. Pero se nos acabó esta primera mitad, o sea que esta conversación que está interesantísima la continuamos en la segunda mitad del programa. No se retire nadie, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Seguimos en esta segunda mitad y continúa conmigo el comantenedor y nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Gracias, Jesús, por no dejarme solo. No hay problema. Jesús, seguimos con este maravilloso libro de la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI y estamos diciendo que estamos en el análisis de lo que es el capítulo sobre la envoltura y los espacios, la envoltura como nuestra división o nuestra protección entre el exterior, entre el espacio público, o sea, que es la frontera misma, decíamos en la primera mitad, la frontera misma entre lo público y lo privado. Ya habíamos discutido de esta transición tan importante y que con tanto esmero nosotros los arquitectos intentamos tomar, que es cómo se mueve el ser humano del exterior al interior y viceversa. Yo le digo a mis estudiantes muchas veces que no se olviden que de los 4 espacios, ¿verdad? Que es el público, el semipúblico, el semiprivado y el privado. Eso es en una dirección, pero cuando uno va saliendo del edificio, normalmente uno sale del privado al semiprivado, al público, al semipúblico y al público, ¿verdad? Y básicamente esto es lo que esto se logra entre 2 componentes, que es la organización de los espacios interiores y esa frontera misma, que es la piel. Y estamos en el día de hoy atendiendo un ensayo escrito por uno de los editores del libro, el arquitecto Bernard Tschumi, quien en este momento era el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia University en Nueva York. Y Bernard Tschumi nos trae a este corto pero interesante ensayo que él llama vectores y envoltura. Y vectores y envoltura porque ya habíamos mencionado que él trata de simplificar o esquematizar la arquitectura en 2 grupos de sensaciones podríamos decir sensaciones o de actividades, que es la envoltura misma, que es la piel del edificio, esa pared exterior, cómo el edificio se proyecta hacia el exterior, y los vectores, que es cómo funciona el edificio. Y entonces habíamos mencionado que Tschumi nos decía que hay 3 tipos de relación entre la envoltura y los vectores, o la vectorialidad o la función. Y esas relaciones son básicamente la de total indiferencia, o sea, la envoltura hace una cosa totalmente indiferente a lo que ocurre dentro, la de total complementariedad. No sé si ese término existe, me disculpan, pero él le llama reciprocidad, donde la
la envoltura claramente proyecta radiografía, funciona en base a lo que ocurre dentro del edificio. Habíamos dicho que esto va mucho con aquella frase de Forms Follow Function. Y finalmente una que lo lleva a un extremo mayor, la conflictividad o el conflicto, donde no es ya que es indiferente, sino que es conflictiva. Es casi como que la envoltura es caprichosa, hace lo que le da la gana y el espacio interior tiene que de alguna manera acomodarse a esa expresión del edificio. Y nos habíamos quedado en ese punto de la conversación, en la primera mitad, Right. y no sé si quieres cerrarlo antes de pasar al siguiente punto, si tienes algo que añadir sobre ese tema y quieres comentar algo, o continuamos al siguiente punto. Bueno, tal vez quisiera comentar algo con unas imágenes, porque creo que estas nociones de indiferencia, reciprocidad y conflicto no ocurren en un vacío. De hecho, muchas de estas ideas vienen de lo que el mismo Bernard Tschumi, no sé si puedo presentar. A Estás, ver, estoy presentando, ¿verdad? Ok, estás sí. presentando, sí. Right. Pues mira, hay unas ideas particulares sobre que vienen particularmente de este proyecto que es de 1976 al 77, en donde el mismo Bernard Tschumi hace digamos, este compendio, este censo sobre la idea de el estatus, digamos, de la arquitectura del siglo XX y cómo esta empieza a informar algunas nociones generales, ¿no? Particularmente cómo podemos entender la idea de la imagen de la arquitectura con la postura teórica y cómo lo coordinamos por completo, ¿no? Curiosamente, él parte de esta premisa de que si en revistas de arquitectura hay anuncios de productos, por lo tanto, la producción de la arquitectura también puede seguir esta misma técnica de representación, ¿no? En donde podemos, de cierta manera, encarnar la idea de que la arquitectura del siglo XXI apunta a una noción superficial del mismo, ¿no? Una mayormente alineada con la superficie o como él lo llama, la envoltura, ¿no? Y curiosamente, hay uno de todos los ejemplos que él tiene, yo creo que este es el que mejor resume la idea del movimiento, del vector, ¿no? Que él sugiere y también la noción del espacio, que para uno realmente apreciar arquitectura no tiene que cometer un homicidio, ¿no? Y entonces pone una escena porque Bernard Tschumi utiliza el cinema, ¿verdad? El cine para poder traducir sus ideas de una mujer empujando a un individuo fuera de la ventana, ¿no? O inclusive en este caso, en donde enmarca un pedacito nada más de la Villa Savoie de Le Corbusier, una figura icónica de la arquitectura del siglo XX, y dice que la cosa más arquitectónica de este edificio es el estado de decadencia en que se encuentra, ¿no? Claro, esto es puramente histórico cuando antes de que se hiciera un proceso de preservación y conservación con la Villa Sagua, que estuvo bien Estuvo deteriorada bien abandonada por un y tiempo. después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que pasó por unos usos y funciones que no eran de la casa propia, ¿no? Correcto. O inclusive comentarios sobre el envelope, ¿no? Que ya que hablamos de Frank Gehry, ¿no? Él dice que la consistencia y la familiaridad que demandamos hoy día es mandatoria, ¿no? Y él hace esta comparación de las fachadas de Frank Gehry con Big Macs, ¿verdad? De la franquicia de fast food McDonald's. O sea que uno podría cuestionarse si lo que hacemos hoy día es un tipo de Big Mac architecture. Es que nos interesa más el exterior más que el interior, ¿no? So que hay unas disonancias, ¿no? Que el mismo Bernard Tschumi identifica y que afortunadamente en este escrito las establece como esta indiferencia o esta reciprocidad y conflicto, ¿no? No sé si tienes alguna reacción, porque para mí siempre es bien curioso cómo es mucho más successful, mucho más exitoso las exploraciones teóricas de él que las mismas de arquitectura, que yo creo que son un output en vez de No, un tengo una pregunta para aclarar. Me pareció que mencionaste que
estas reacciones de él son de los años 70. No, no puede ser, porque tenemos aquí a Esta, Frank Gehry. Ujú, Frank Gehry, pero él ha hecho otras ujú. variaciones también. Estas son Ah, las ok. originales del 76, que son estas de Ujú. aquí, son en Ah, ok. formato vertical. Estas Ok. son posteriores que él ha hecho. Sí, 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 ok. Nada, interesantísimo. Y esto me lleva a que él menciona y nos va moviendo dentro del ensayo, a que esta relación estos tres tipos de relación, que es la indiferencia, la reciprocidad o el conflicto, no solamente ocurren entre la parte vectorial del edificio y la envoltura o la piel del edificio, sino que él dice que ocurre también entre el concepto y el contexto. Y aquí podemos ver, podríamos usar a Frank Gehry también en esto y podemos usar casi que a muchos edificios del siglo XXI que hemos estado analizando y que hemos mencionado, y es cuánto los edificios del siglo XXI que mencionábamos anteriormente, Ujú, eh, yo no sé si era cuando estábamos viendo el ensayo de Mass, donde mencionábamos cómo los edificios del siglo XXI tenían la capacidad de resolver la totalidad de las necesidades de sus habitantes y sus usuarios y podían darse el lujo de ignorar el contexto, ya que no necesitaban no sé si recuerdas esta conversación tan interesante, esa complicidad con la mm, ciudad. Podían decir, mira, yo no necesito la ciudad, yo funciono solo. Entonces, volvemos a donde lo dejamos la primera mitad. Si tú ujú, crees que este movimiento hacia las nuevas tecnologías y esta sobreconfianza que nos da nuestra capacidad de producción ujú, ujú, ha ayudado a enfatizar ya no solo en el edificio per se, ujú, sino incluso en la relación entre el concepto y el contexto, ujú, ha ayudado a enfatizar la posibilidad de simplemente ignorar. Yo puedo ser recíproco, sí, pero mi aspecto conceptual, mi enfoque conceptual puede ser indiferente con el contexto completamente y me puedo sencillamente ni hacerle caso, o puede ser incluso conflictivo, como quizás podemos ver en algunas imágenes acá, con, ujú. con, con el, con el contexto. No sé si podemos cogerlo por ahí, porque esa es la siguiente evolución que de hecho nos lleva a dos case studies, dos ejemplos que él mismo nos da. O sea que me gustaría escucharte alrededor de de esa. Mira, curiosamente hay un libro muy bueno que es de un historiador que se llama Robin Evans. Yo sé que anteriormente como que he tratado de discutirlo o me he escuchado hablar de él, pero él tiene un curioso ensayo que lamentablemente no termina con una buena resolución, porque el título que él propone para el ensayo es Towards an Architecture, hacia una arquitectura anárquica, ¿verdad? O de Ujú, anarquía. Y él explora grandemente la pregunta que me hace sobre la introducción de estas nuevas tecnologías que él llama time compressors, ¿verdad? Compresores de tiempo. Y que un efecto curioso es que cuando introducimos estas tecnologías que nos reducen el tiempo de producción, tenemos dos alternativas: o producir, dedicarlo a la esencia, ¿no? Al core de las ideas que antes nos ocupaba demasiado tiempo. Por ejemplo, el producir arquitectura nos tomaba antes décadas, y no siglos. Ahora con estas nuevas tecnologías podemos reducir el tiempo de producción, pero él dice que hay una tendencia en que podemos producir más y más sin pensar, ¿verdad?, en la consecuencia o cómo debería ser la relación del edificio con el contexto, ¿no? Yo creo que la arquitectura del siglo XXI no necesariamente ha podido reflexionar grandemente la implicación de estas tecnologías, en decir, si podemos comprimir el tiempo, significa que finalmente podemos dedicarlo a pensar más y más en arquitectura, ¿no? O lo que debería ser la esencia misma.
claro, no quiero ser idealista, pero yo creo que sí, lamentablemente, porque no hemos revisado realmente las tecnologías como modelado 3D en el mundo digital, en el mundo virtual, que está completamente alienado con lo que nos pasa todos los días, realmente influye las tomas de decisiones o inclusive los criterios básicos, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Como puedo modelar la forma y la superficie separado de la realidad, yo puedo hacer cualquier cosa acá y es cuestión de, como dirían los filósofos postestructurales, actualizar lo virtual, ¿verdad? Es decir, materializar esta idea de lo virtual a un mundo que no necesariamente el output, ¿verdad? El resultado final sea uno adecuado, ¿no? O sea, que hay un, yo creo que hay un cuestionamiento sobre el proceso cognitivo, ¿no? Entre nosotros los arquitectos y nuestras herramientas, que ninguna generación anterior tuvo ese problema, ¿no? Porque las herramientas estaban existentes en el mundo real, ¿no? El lápiz sigue estando aquí. Ujú. Y nosotros podíamos poner el mundo tridimensional en dos dimensiones. Ahora es al revés, es el mundo tridimensional en el mundo virtual y tratar de ponerlo en dos dimensiones primero y luego tres dimensiones otra vez, ¿ok? Como que varios filtros, varios pasos entre medio que no necesariamente estamos dedicando a decir, bueno, qué es lo que la arquitectura es al final del día. Oye, no sé si te respondí la pregunta Bueno, o- sí, me la respondiste. Yo creo que ciertamente eh, podemos afirmar que las nuevas tecnologías nos permite adentrarnos en una serie de experiencias formales Bueno. como nunca antes lo habíamos hecho desde la virtualidad y que esto puede llegar a de alguna manera intoxicar, embriagar Ujú. a una mente creativa al grado de ignorar dos cosas, ignorar o tratar de imponer la belleza de la forma sobre cualquier otra cosa, Ya. sobre la función o sobre el contexto. O Mm. sea, la pieza, ciertamente, con estas nuevas tecnologías, corremos el peligro de que la pieza adquiera tanta importancia que releguemos los otros aspectos a planos secundarios. Claro. Tenemos poco tiempo para poder ver los dos case studies que nos da eh, Bernard Schumi, que podríamos verlo donde precisamente los utiliza para ilustrar sus posturas. O sea que Claro, puedes proceder. claro, mira, él tiene uno que se llama el Leonard Hall, que está ubicado en el campus de Columbia University, que mientras se diseña y se construye está en el 94, el 99, eso que termina justo antes de llegar al 2000, al siglo XXI. Él lo categoriza como este gran ejemplo de reciprocidad, ¿no? Y él dice que esto es una combinación de cómo empezamos a trabajar los vectores, ¿verdad? Cómo los vectores empiezan a definir un espacio de congregación, que en este caso sería la aplicación de la rampa, ¿no? En un espacio donde define un atrio de prácticamente cuatro alturas, y que el mismo Bernard Schumi empieza a utilizar esta noción del diagrama, ¿no? Para identificar cómo es que funcionaría estos vectores del interior para generar la forma del espacio, que yo creo que es algo interesante. Y que el mismo Bernard Schumi, él hace esta, digamos, observación peculiar sobre que en otras ocasiones, dentro de este mismo espacio con las rampas, han tenido performance que empiezan a modificar el programa o el uso original, ¿no? O sea que hay una pregunta aquí sobre liability o de responsabilidades originales del espacio que empiezan a modificarse con el tiempo y que crean esta noción que él llama cross-programming o programación cruzada, ¿no? No sé si hay más tiempo para presentar el otro, si tienes... Brevemente, preséntalo, sí, porque yo creo que es importante. Y otro proyecto que para el mismo Shumi es
la expresión completa de la doble piel, ¿verdad? O las posibilidades de la piel, es el Concert Hall y Exhibition Complex de Rouen, Francia, que ciertamente lo más importante es la envoltura doble, que es, digamos, expresada por dos materiales, en este caso serían tecnología y materiales, que sería el concreto y el acero, ¿no? Que en todo caso está diseñado para poder separar y establecer lo que sería este espacio intersticial, este espacio, como él dice en inglés, in between, o este espacio entre medio, en donde ya el espacio dedicado a circulación es también el espacio de congregación, que resuelve dos problemas peculiares del proyecto, que es el sonido, ¿no? El sonido que ocurre en el concert hall y el sonido que ocurre en el exterior. El sonido, de hecho, es una comunidad muy regulada y tenía una cantidad de decibeles permitidos que claramente el concert hall iba a excederlo. Y entonces él, de una manera bien creativa, logra esta aislación de sonido entre el interior y el exterior. Right. Pero fíjate, esta es la epítome de su propia trilogía, ¿no? Que es lo del el evento, el movimiento y el espacio, ¿no? Yo sí creo que estamos en una época en donde finalmente podemos entender la arquitectura desde esa óptica. Pero de nuevo, si nosotros no sabemos cómo controlar estos nuevos instrumentos contemporáneos, pues tal vez nos pase lo que el mismo Robin Evans, ¿verdad? Sugiere como que, mira, tal vez no tenemos esta capacidad contemporánea de generar arquitectura con A mayúscula, ¿no? Bueno, ciertamente no todos nosotros somos Bernard Tschumi, o sea, que posiblemente cometamos muchos errores al momento de tratar de resolver nuestros problemas, pero muchas gracias siempre, Jesús, por haber ayudado con las imágenes que presentas a ilustrar la conversación entre nosotros. Ha sido excelente, como siempre, tu participación. Esto se nos acabó el tiempo, de hecho nos excedimos un poco, o sea que hasta aquí llegó el programa de hoy. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora y nos vemos la próxima semana. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.